Buenas tardes. Es la clase 26 de nuestro grupo 555 de la política de Aristóteles. Nos habíamos quedado, o como pendiente quedó, el punto 3 del álbum. Así que vamos a ver el texto. Recordemos que habíamos hablado de dos primeras asociaciones o uniones de personas. Así que en este punto, que aunque aquí está marcado con el 4, ya habíamos quedado que va a ser el 3. Dice, así pues, de estas dos comunidades o asociaciones de personas se compone primeramente la familia. Es decir, hay una continuidad. Recuerden que estamos en el método del proceso de desarrollo, de la formación de comunidades. Primero, hay dos asociaciones y luego en este proceso de desarrollo sigue la familia. De estas dos comunidades, porque venimos hablando de las dos asociaciones o uniones, varón, hembra y amo esclavo, y de estas dos asociaciones se compone primeramente la familia. Yo creo que está muy bien traducido y por eso es importante el así pues, porque implica esta continuidad en el proceso de desarrollo. Asimismo, el método analítico de ver el todo y sus partes. El todo es la familia y sus partes, ¿cuáles son? Estas dos asociaciones de las que ya habíamos hablado, varón, hembra, amo, esclavo. ¿Y por qué dice primeramente? Porque dice, sí, primeramente, porque después van a venir otras asociaciones. Y aunque no las vamos a ver en este álbum, en otros capítulos de este libro primero del Tratado de Política, va a venir que también se compone la familia de la asociación padres-hijos, ¿no? Por eso dice, se compone primeramente. Estamos hablando de cómo se va dando el inicio de las comunidades. Los hijos ya vendrán después y un cuarto apartado es el patrimonio, es decir, los bienes que constituyen, ¿no?, el patrimonio de la familia, y ese apartado pues sería sobre cosas no vivas, o pueden ser, ¿no? Porque si tienen animales, caballos, vacas, pues también es un patrimonio y son seres vivos. Entonces, al final de cuentas van a ser cuatro asociaciones de la familia: varón, hembra, amo, esclavo, padres, hijos y dueño patrimonio. Pero aquí estamos viendo nada más el inicio del proceso, y en este proceso, por eso dice, se compone primeramente de estas dos asociaciones ya dichas. Y así tenía razón Hesíodo, el gran autor de los trabajos y los días, a la altura de Homero, y él escribió en su obra, refiriéndose a la familia, la describió como, primero y ante todo, una casa, una esposa y un buey para arar, ya que el buey, dice Aristóteles, hace para el hombre pobre las veces de esclavo. Es decir, el rico tiene como esclavos a otros hombres, el pobre tiene como esclavos a bueyes para el arado. Por consiguiente, la comunidad que brota por naturaleza para atender a las cosas cotidianas es la familia. Esas personas a quienes el poeta Carondas les llama compañeros de comida y de bebida. Y el poeta de Creta Epiménides les llama compañeros de mesa. Esto es interesante, ¿no? Porque nos habla aquí de autores que no son, digamos, especialistas en la política, son más bien lo que hoy llamamos literatos, poetas, escritores, como Hesíodo, como Carondas, como Epiménides. ¿Y por qué recurre Aristóteles a ellos? Pues es una cosa maravillosa, porque no se necesita ser especialista, ¿no?, o estudiar mucho de ciencia política o en cualquier otra materia para describir un tema.
Así nosotros, ¿no? En historia de México, en historia universal, en ciencia política, recurriremos a novelas, a escritores que nos van a enseñar más de ciencia política que muchos autores, ¿no? Que se hacen pasar como grandes pensadores de la ciencia política. Entonces está bien recurrir, ¿no?, a otros autores que no son especialistas para describir a la familia, como aquí lo hace Aristóteles. Pero lo importante es la composición. El todo, la familia y sus partes, ya lo hemos dicho, se compone, y además el método del proceso de desarrollo, ¿sí? Primero se dan estas dos uniones de personas, y de estas dos uniones de personas, varón, hembra, amo, esclavo, se va a formar la familia, se va a conformar la familia, que como dice, brota por naturaleza. Y ahí está muy claro su fin, muy sencillo, porque ya habíamos dicho en el primer punto, en el punto 1, toda comunidad tiene como fin un bien, y el fin de la familia es atender a las cosas cotidianas. Es decir, servir las cosas, ¿no? Que son, digamos, básicas para vivir, ¿no? Tener un techo donde resguardarse, tener un alimento para sustentarse. Eso es, digamos, atender a esas cosas cotidianas. Ese es el fin de la familia. Así que pasamos al cuaderno de apuntes, y quisiera, tengo que hacer unos clics, como ya les he dicho, porque al cambiar de pantalla, el Zoom no lo pasa. Y entonces todo lo que está dicho en este pequeño fragmento lo ponemos de esta forma. Tema 3, la familia, composición. Así pues, de estas dos primeras asociaciones de personas, se compone primeramente la familia, que como ya dijimos, por algo tiene sentido la palabra primeramente. Ya. Y ya de las otras partes de la familia se hablará después, cosa que en este álbum no lo abordaremos. Luego nosotros vamos a abordar una simbología lírica. ¿Por qué simbología lírica? Pues porque Aristóteles recurre a estos poetas. Entonces hacemos un pequeño cuadro sinóptico medio raro, como ustedes pueden ver, y nos dice, permítanme tantito, ¿no? Aquí está con la línea anaranjada, aquí viene la línea, luego viene la línea aquí para abajo, y luego se viene para acá, y lo que dice Hesíodo, primero y ante todo, una casa, una esposa y un buey para arar. Eso es lo que necesitamos de la familia. Ahí está la unión varón-hembra, ahí está la unión amo-esclavo, y la casa, dueño patrimonio. Después vendrán también los hijos, pero es la composición de la familia. Así lo dice Hesíodo, de una forma lírica. A veces, en ese caso de que el pobre tiene como esclavo un buey, ya lo hemos dicho, tenemos que reflejar, tenemos que describir la autenticidad de Aristóteles. Hay algunas cosas que en nuestro mundo contemporáneo ya no son tal vez correctas, como llamarle a la mujer hembra, y hablar del amo y del esclavo, y que el pobre tiene como esclavo un buey, y que el rico tiene como esclavo a otro hombre. Bueno, tal vez en nuestra mentalidad contemporánea estos términos no sean, como les decía, adecuados, pero nosotros hemos dicho ya una y otra vez, vamos a describir la autenticidad de Aristóteles, y así lo dice él, y así describe él a la familia. Luego, como dice Carondas, compañeros de comida y de bebida. ¿Por qué les llama así a la familia? Porque el tomar a los alimentos, el sustento, es una de las cosas que deben ser más íntimas, y que es punto de reunión de los integrantes, estos dos rituales, porque tienen que ser rituales, el tomar los alimentos.
el tomar los alimentos. No solamente una religión les llama sagrados alimentos, todas las filosofías y todas las creencias sacralizan el alimento. Entonces, este acto, este ritual, es algo tan íntimo, vamos a llamarlo así, tan familiar, que no se comparte con cualquiera, solamente con los nuestros, que es la familia. Eso es lo que trata de decir Carondas. Y el otro poeta Epimenides, pues es prácticamente lo mismo. Compañeros de comida y de bebida, compañeros de mesa. Esa es la simbología lírica. Y luego viene una simbología geométrica. Esto de la simbología geométrica es ocurrencia mía, no es de Aristóteles. A mí se me ocurrió, ¿no?, ponerle una simbología geométrica y sería el triángulo. Adentro del triángulo yo no le encontré forma. Bueno, este cuadrito me llevó como una hora hacerlo, este de la simbología lírica, porque no soy muy hábil en la computadora. Y entonces el triángulo, y adentro del triángulo, pues ponerle la letra F minúscula, adentro del triángulo. Le ponen, ¿qué quiere decir? La familia. Su fin, atender a las cosas cotidianas. Así lo dice sencillamente. Las cosas cotidianas elementales, básicas, vamos a llamarle así. Luego viene, en este proceso de desarrollo, se forma otra comunidad. Recuerden que hay que seguir un proceso de desarrollo. Las dos primeras asociaciones, varón, hembra, esclavo, de esta se forma la familia. Y luego de la familia, o a partir de la familia, se forma otra comunidad. ¿Cuál es? Vamos al texto, si me permiten, hacer unos clics para asegurarme de que en la grabación se va a cambiar la pantalla. Y aquí está con resaltado con recuadro azul, ¿no? Lo puse en azul para no, como está pegado a otras dos, distinguir que son dos diferentes. Entonces dice, por otra parte, y aquí como les digo, este traductor atina es muy certero en utilizar, porque Aristóteles está diciendo, por otra parte, quiere decir, continúa este proceso de desarrollo. Ya es otra comunidad, ya es otra fase en el proceso de desarrollo de comunidades. Por eso dice, la comunidad primaria, constituida por varias familias, para satisfacción de las necesidades meramente cotidianas, es la tribu. La tribu, según la explicación más natural, parece ser la ramificación de una familia, conformada por lo que algunos llaman, o sea, conformada, está compuesta la tribu por los compañeros de leche. Está compuesta por los hijos y por los hijos de los hijos. Es decir, que de una familia se procrean sus hijos y estos hijos van a formar su familia y aquí ya es otra comunidad, ya es una tribu. Y a su vez esos hijos van a tener sus hijos como la tercera generación, ¿no? Están la familia original, luego los hijos, la familia original es la primera generación, los hijos es la segunda generación y los hijos de los hijos es la tercera generación. Y así es como se forma la tribu. Observaciones sobre este punto. El traductor aquí sí falla, es una de las partes más feas, de las fallas más, pues sí, feas, ¿no? Es que es el no sé realmente a esta comunidad en griego cómo se le llama y cuál sería la traducción correcta. Entonces este traductor, como es español, pues no sabe y entonces él piensa que es como un pueblo o aldea, ¿no? Porque es como el pueblo es donde vive la tribu, ¿no? O la aldea, pero son los términos. Y la palabra pueblo pasó al castellano y en México también se le llama pueblo a pequeñas eh, comunidades, pero realmente no es lo que es en España o en México el pueblo,
lo que Aristóteles trata de decir, como esta comunidad constituida por varias familias. ¿Cuál es entonces la palabra correcta? Es tribu, nada más que tribu. Y yo creo que el autor no lo quiso poner porque este autor, a fin de cuentas, sabe de la contaminación de la lengua castellana y sabe que la palabra tribu en el último siglo ha tenido una deformación por culpa de la civilización gringa, que con sus caricaturas, ¿no?, y sus películas hollywoodescas nos han hecho aparecer y comprender que una tribu es una bola de trogloditas, ¿no? Una bola de cavernícolas que se entienden a garrotazos, cuando no es así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no poner tribu? Ay, porque la gente se va a imaginar esas tonterías de Disney, de Hollywood, ¿no? Y va a pensar que cuando pongo tribu son esos salvajes, primitivos, ¿no? Y no, lamentablemente, pues ha tenido una hegemonía mundial esta civilización de mierda, que es la civilización gringa, pero nosotros vamos a luchar por depurar la lengua castellana y volver al sentido original de la palabra tribu. La palabra tribu implica, es una asociación de familias. ¿Y a poco una familia es una bola de trogloditas? Aún en los tiempos primitivos, aún en las primeras familias. No, hay entre ellas orden, hay costumbres, hay lengua, hay autoridad. Y si varias familias forman una tribu, pues igual que en la familia hay orden, hay civilización, hay lengua, hay costumbres, ¿no? Hay organización. Entonces no es nada malo. Pero bueno, nosotros vamos a usar la palabra tribu en un sentido depurado, purificador, quitándonos con una lobotomía, esta civilización de mierda que es la gringa. Entonces queda como tribu, como lo dice aquí, es una comunidad primaria constituida por varias familias, pero no nada más por varias familias, porque sí, ¿no? Familias que son los hijos, las que son la familia de los hijos y las familias de los hijos de los hijos. Parece ser una colonia, ¿no? Bueno, más bien una colonia es que van colonizando, que van ampliando. Yo utilizaría, y el traductor hubiera utilizado mejor la palabra ramificación, ¿no? La ramificación, pues vamos a ver ahorita cómo es en una simbología gráfica que hacemos, cómo queda mejor la palabra, es la ramificación de una familia. Y luego las demás simbologías, compañeros de leche, hijos e hijos de los hijos. Y el fin lo dice muy claro, el fin de la tribu es la satisfacción de las necesidades meramente cotidianas. Así que vamos a hacer vámonos al cuaderno de apuntes con unos clics para asegurarnos de qué va a pasar en la grabación del Zoom. Bueno, entonces está duro el frío. Bueno, esta para que quedó muy abajo. Voy a subirlo tantito. La tribu. Está constituida, es la comunidad constituida. Vamos a cambiarlo un poquito. Es la comunidad primaria constituida por varias familias. Es la comunidad primaria constituida por varias familias. Pero no nada más es varias familias porque sí, no, varias familias
con lazos de sangre. Aunque no menciona esta expresión Aristóteles, se deriva de su simbología lírica que él dice. Las tribus originalmente, como ponemos aquí, igual con esta simbología, con este cuadrito raro que hago yo, la línea anaranjada implica se va para acá, es como un cuadro sinóptico raro, es la ramificación de una familia. Es decir, a partir de una familia y de sus hijos y de los hijos, como lo dice aquí. Compañeros de leche. ¿Por qué compañeros de leche? Porque vienen de una misma madre. Es casi decir lazos de sangre. Es lo mismo lazos de sangre que compañeros de leche. Que se han nutrido de la misma madre. Son de la misma leche. Por eso se dice de una persona, eres de mala leche. Cuando hay personas malas, de veras. Hay personas malas, que hacen daño a los demás, ¿no? Y por eso les dice, eres de mala leche. O sea, ¿por qué? Pues porque tuvieron una mamá mala, ¿no? O también esa expresión cuando se dice, la educación de una persona no te la da la escuela, ¿no? Es ¿cómo se la dice? Se mama en la familia, se mama. A eso se refiere, ¿no? Muy simbólico, ¿no? Muy simbólica esta expresión, compañeros de leche. Lo cual, esta simbología lírica, que es casi lo mismo a las tres, es lo mismo a las tres como en el anterior de la familia aquí de la tribu. Bueno, el símbolo geométrico, simbología geométrica es el cuadrado. Y aquí añadimos una simbología gráfica que va a decir, ¿no? Aquí tenemos, hoy no es que me cambió vamos a pasar a la otra página, porque está por acá, ¿no? Aquí está. La familia original, primera generación. Padre y madre, tuvieron 3 hijos, son los hijos. Cada hijo formó su familia. Segunda generación. Y de estos hijos tuvieron sus hijos. Hijos son los hijos de los hijos, los hijos de los hijos. Este tuvo 2 hijos, este tuvo 3 hijos, este tuvo 2 hijos. Y cada uno de esos hijos de los hijos formó su familia y así queda la tribu. Entonces, todo esto lo van a encerrar en un cuadrado. Nada más que yo por cuestiones de la computadora, un cuadrado tiene que quedar toda esta simbología gráfica. Vamos a decir que va a ser así, ¿no? Va a ser así el cuadro, por afuera. Bueno, este me quedó mal. Bueno, vamos a suponer que va arriba, luego otra línea para abajo, para los lados y luego la de abajo y así va a quedar un cuadrado. Porque por eso dice, es la ramificación. Aquí está el tronco. Estas son las ramas, la segunda generación. Y de las ramas salen las varas. Y así se forma la tribu originalmente, la comunidad primaria. Y efectivamente, en todo el mundo, en todas las partes de la tierra en que la humanidad se desarrolló, se formaron tribus. Todas con civilización, con orden, con autoridad, con lengua, con costumbres. No eran una bola de trogloditas. Porque todos tendremos que decir que las familias, cada familia también eran trogloditas. Entonces por eso decimos la palabra tribu. Su fin, ya lo había dicho, la satisfacción de las necesidades meramente cotidianas. Pero que no es el mismo fin de la familia que decía de la familia atender a las cosas cotidianas. No, atender es servir las cosas cotidianas. Pero la tribu satisface las necesidades, todas las necesidades, y muy bien expresado aquí por el traductor, meramente cotidianas, es decir, nada más lo cotidiano, lo elemental, lo básico.
lo mero, mero petatero, por decir. Eso es lo que quiere decir. Entonces así queda el cuadro y sus observaciones. Tal vez se te le lleve más de 2 planas. Después del recorte, luego viene ya el apunte y al final, pues comentando también todo lo que yo he dicho. No solamente lo que está escrito, sino también lo que voy expresando verbalmente. Y luego la poli, pero vamos a ver el texto, si me permiten. Hacer los clics requeridos. Creo que ya. Aquí viene una parte que me parece muy bonita. Después de este recuadro 5, que viene siendo el 4, que aunque no lo vamos a poner en el álbum, en el apunte, sí lo vamos a considerar nada más verbalmente. Por eso dice, ¿no? En continuidad de hablar de la tribu, dice Aristóteles, debido a esto, nuestras polis fueron al principio, es decir, las primeras polis fueron comunidades sometidas a una autoridad monárquica. Y los extranjeros son aún así, tienen un gobierno monárquico, porque fueron hechas de partes que estaban bajo un gobierno monárquico. Cada familia, en efecto, está gobernada monárquicamente por el más anciano de sus miembros, de manera que las tribus, o sea, las ramificaciones de una familia, fueron también así, a causa de la realeza o monarquía de sus partes. Y esto es lo que pretende decir Homero, y cada uno dio ley a los hijos y a sus esposas. ¿Qué quiere decir? Que si la familia tiene un gobierno monárquico, la tribu también va a tener un gobierno monárquico, porque si las partes son monárquicas, el todo es monárquico. Y también las primeras polis, los primeros estados, fueron formados de tribus y por esto también fueron monárquicos. Es como un reflejo. Familia, gobierno monárquico. Tribu, gobierno monárquico, porque está hecho de partes monárquicas. Y la polis, gobierno monárquico, porque está hecho de partes monárquicas. La polis es el todo compuesta de partes que son las tribus. Por eso, en efecto, en la historia, en la naturaleza y en la lógica, los primeros estados siempre fueron monarquías, porque es un reflejo que viene desde la formación de las familias, luego las tribus, la familia gobernada por el monarca, que es el padre, la tribu gobernada por un monarca, que es el patriarca, y la polis gobernada por un monarca, que es el rey. Eso es lo que quiere decir aquí. Y luego dice ya que sus cíclopes, es lo que dice Homero, viven en familias dispersas. Y esta es la manera en que solía vivir la gente en los tiempos primitivos. Eso explica también, bueno, es interesante porque no siempre se formaron polis, ¿no? Sino familias y tribus. Eso explica también por qué todas las razas hablan de los dioses como si estuvieran gobernados por un rey, porque ellas mismas son gentes gobernadas así en la actualidad, y en otros casos acostumbraron serlo desde antiguo. E igual que los hombres imaginan a los dioses en forma humana, también suponen que la manera de vida de estos dioses es igual a la suya propia. Así que si los hombres son gobernados por un monarca, los dioses también son gobernados por un monarca. Y luego entramos al punto 7, que será la polis, y vamos a leer: finalmente, la comunidad compuesta de varias tribus es la polis, el Estado. La polis ha conseguido al fin el límite de una autosuficiencia virtualmente completa. Y así, habiendo comenzado a existir simplemente para proveer la vida, que es la autosuficiencia, la satisfacción de todas las necesidades, cotidianas y no cotidianas, existe actualmente la polis para atender a una vida buena. De aquí que toda polis existe por naturaleza, en la misma medida en que existe por naturaleza la primera de las comunidades. La polis, en efecto,
es el fin de las otras comunidades y la naturaleza es un fin, ¿no? Y eso ya lo habíamos dicho. En el primer punto se repiten algunas cosas del punto uno fuera de la polis. Es cuando decíamos, ¿no? La polis incluye dentro de sí a todas las demás comunidades. Y aquí lo dice, eh, la polis es el fin de las otras comunidades. Todo va hacia el fin de las otras. Todas las comunidades van encaminadas o siguen su desarrollo para ser parte de la polis. A eso se refiere. Quisiera hacer unos comentarios, pero finalmente nada más decir, ¿no? Muy acertada la traducción, finalmente, ¿no? Aquí ya no va a decir así pues, ¿no? Finalmente, ¿por qué? Porque aquí ya se termina el proceso de desarrollo de comunidades. Después de las dos primeras asociaciones de personas, se forma la familia, luego de varias familias la tribu, la tribu, y varias tribus forman la polis. ¿Qué sigue después? Ya nada. Ahí terminó el proceso de desarrollo. Porque al fin se ha conseguido el fin de la autosuficiencia, de proveer la vida, asegurar la vida de todos los que forman parte de la comunidad política. Aparentemente tiene dos fines, pero vamos a explicarlo bien. Y una simbología. Así que vamos al, al cuaderno de apuntes para poner lo que sería el punto 5, la polis, composición, ya lo habíamos dicho, la polis está constituida o compuesta por varias tribus. Y efectivamente así se formaron las tribus, las polis, la polis. Yo en Historia de México, cuando estuve viendo la historia de la nación zapoteca, yo vi un texto donde efectivamente le decía cómo se fueron conjuntando varias tribus hasta formar los reinos zapotecas. Y ahí está ilustrado históricamente. Efectivamente, la polis está constituida por varias tribus. Simbología, vamos a poner nada más, es el fin. Es el fin de las otras comunidades. Es decir, no hay ninguna comunidad, dicho de otra forma, no hay una comunidad menor que pueda existir fuera de la polis. No podemos decir, aquí está la polis, pero mira, ahí hay otra comunidad menor o más pequeña, pero esa no está dentro de la polis. No, todas las comunidades, todas las otras comunidades están dentro de la polis. Lo cual quisiera hacer unos comentarios sobre esto. Es el fin de las otras comunidades. La simbología geométrica vamos a poner que es el círculo. Así que déjenme ver si encuentro un círculo. Híjole, es posible que no haya un círculo, parece que sí. No. Ah, ya la vi.
chirriones. Bueno, me voy a tardar mucho. Ustedes dibujan un círculo perfecto. Y luego el fin. Aparentemente tiene dos fines. Y cuando habíamos dicho que solamente puede tener un fin. Dice el texto, existe simplemente para proveer la vida. Es decir, ha alcanzado al fin la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir la autosuficiencia? Que ya todas las necesidades quedan cubiertas. Por eso ya no se forma ninguna otra comunidad. Existe simplemente para proveer la vida, efectivamente, como decía Sócrates Platón. Pues es para que podamos bastarnos de todas las necesidades. Por eso vivimos unos con otros. Perdón un poquito de catarro que me está dando. Pero, ¿por qué dice enseguida? Existe actualmente para atender a una vida buena. ¿Qué son dos fines? No es el mismo. Y aquí tenemos que ir al primer renglón con que empieza el Tratado de la Política. Acuérdense de los primeros renglones del capítulo y del libro y del tratado. Dice, toda acción que hacen los hombres se hace con la vista puesta en algo que ellos creen ser un bien. Entonces sí vamos a proveer la vida, pero a proveer la vida orientándonos hacia el bien. Proveer la vida, sí, pero con un criterio de ética, orientado hacia lo que es bueno, hacia lo que se considera el bien. No nada más es proveer la vida, porque los demás animales proveen su vida, su alimento, su casa. Los pájaros tienen nidos, otros animales tienen cuevas, madrigueras, etcétera. Proveen la vida, pero el hombre provee la vida siempre con la vista, siempre orientando su acción hacia lo que es el bien. Entonces lo mismo, es un solo fin, pero añadiéndole ese contenido ético de la bondad, de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Porque el hombre no busca el mal, sino el bien. Y hay una palabra en griego, déjenme buscarla. Y aquí tenemos la facilidad de... A esto los griegos le llamaron a la vida buena así. Esto es en griego. Eudaimonia. Bueno, en castellano sería así, eudaimonia. Con letras griegas es así, eudaimonia. Y traducido al español, la palabra más cercana es
la felicidad. La felicidad es el fin de la polis. La felicidad de la comunidad como conjunto y la felicidad para cada uno de sus integrantes, de cada uno de los hombres que viven dentro de la comunidad. Ese es el fin, la eudaimonia. Ahora quisiera hacer un comentario nada más final sobre esta cuestión de que la polis es el fin de las otras comunidades y que no hay una comunidad que se pueda decir que no es parte de la comunidad, porque hay un término que se menciona como cuando se habla de un estado dentro del estado. Es que hay un estado dentro del estado, o de algunas comunidades que se quieren constituir como un estado dentro del estado. Por ejemplo, las iglesias. Originalmente la Iglesia Católica, pero luego también otras iglesias. Ustedes saben de algunas sectas que le dicen a los niños que de las familias que pertenecen a esa secta: tú no puedes rendirle honores a la bandera, no cantes el himno, no respetes a la bandera, porque eso es quererse constituir en un estado dentro del estado. Otro ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, con esa cuestión de la autonomía. Es autónoma. ¿Eso significa que sea un estado dentro del estado? Y bajo esa autonomía, las autoridades de la UNAM incurren en una terrible corrupción, y su acción y su obra de dirección, de autoridad, está marcada por las ilegalidades. ¿Por qué? Porque no se les puede hacer nada en algunas ocasiones. Como yo, que una vez fui a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo porque yo tenía los elementos para defender mis derechos que habían sido violentados. Y me dice el abogado: sí, profesor, no están los elementos, pero lamentablemente la universidad, por la autonomía, la UNAM es juez y parte. No podemos permitir que la autonomía sea el instrumento para que autoridades corruptas, empezando desde rectoría, se quieran constituir en un estado dentro del estado. Esa es una cuestión. Esos son dos ejemplos. Todas son parte del Estado mexicano. Y a esas sectas y a esa iglesia, porque en el caso de la Iglesia Católica, los clérigos, antes que ser ciudadanos mexicanos, son súbditos de un Estado extranjero, son súbditos del Estado Vaticano y obedecen a ese Estado Vaticano. Y eso es quererse constituir dentro de México en un Estado dentro del Estado. Y lo mismo esas sectas que impiden a sus niños honrar a los símbolos nacionales de México. Este es un principio que debemos de fortalecer ante esos atropellos de esas iglesias, de esas sectas y de esas autoridades que abusan de un derecho, de un privilegio que es la autonomía y que hay que delimitar, y que no significa que se quieran constituir en un estado dentro del estado. Bueno, es todo, y pronto les voy a mandar ya de los puntos 6 y 7. Chao.